Buenos días, estudiantes de grado segundo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de algo que hemos venido hablando durante varias clases, y es la historia. Entonces, recordemos rápidamente el concepto de historia. Entonces, el concepto de historia tiene que ver con revisar el pasado, ir al pasado, los acontecimientos que ocurrieron antes, para poder entender nuestro presente y saber a dónde iremos en nuestro futuro. En esta ocasión, pues quise ponerles este pequeño ejemplo, el ejemplo de la historia del transporte en Bogotá. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto que tenemos aquí. Entonces quiero que se centren un poquito en las imágenes para que ustedes se den cuenta cómo ha cambiado nuestra ciudad y todo lo relacionado con el transporte. Entonces Bogotá se ha transformado no solo en su extensión, es decir, en el tamaño de Bogotá y crecimiento urbanístico, sino también en la forma de movilizarse de los ciudadanos. Entonces nos hemos transformado. También ha cambiado década tras década. Entonces tranvía, trolebuses, buses tradicionales, taxis y Transmilenio son algunos de los medios de transporte que han marcado la historia de la ciudad. Entonces miren, podemos ver aquí los carros, miren. Esta es una foto de hace bastantes décadas, es decir, bastantes años, quizás unos 30 o 40 años, en donde miren cómo era la ciudad y cómo era el transporte, los carros en los que se movilizaba la gente. Vamos a hablar puntualmente de de todas las formas de transporte que han estado aquí en nuestra ciudad. Entonces, el primero que se originó se llama el tranvía de mulas. Como su nombre lo indica, era un transporte que era movido por mulas. Mírenlas aquí, las mulitas, que son animalitos, ¿no? Como burritos. Recorría las calles de la ciudad, era alado por mulas, y este inició su operación el 24 de diciembre de 1884, hace más o menos unos, unos 130, 40 años. Entonces miren cómo era. Si ustedes ni siquiera se imaginaban que en Bogotá hubiese ese tipo de transporte, pero miren, lo hubo. Luego de ese vino el tranvía eléctrico. Quiero que centren aquí su mirada en esta imagen, que es una imagen viejita, pero ahí lo pueden ver. El tranvía eléctrico. Entonces, en 1910 llegó a la ciudad el tranvía eléctrico, que desplazó los vehículos jalados por animales. A su vez nació la empresa del tranvía municipal de Bogotá. Entonces miren el tranvía, aquí en la parte de arriba se conectaba con unos cables que ayudaban eléctricamente a que él se moviera, el tranvía eléctrico. Yo supongo que tampoco sabían de este medio de transporte que estuvo vigente aquí en nuestra ciudad. Y chévere conocer todo esto. Bueno, vamos a ver la siguiente. El siguiente medio de transporte evolucionó a ser trolebuses. Mírenlos, son estos. En 1948 empezó a funcionar en Bogotá los trolebuses, perdón. Eran unos vehículos alimentados también con electricidad y eran operados por la empresa distrital de transportes urbanos. Entonces miren, si ven que aquí tiene como unas antenas que se conectaban a unos cables que estaban en la parte superior de la ciudad. Entonces em, eran de corriente, eran eléctricos. Qué diferente, ¿no? A lo que vemos hoy. ¿Qué siguió? Bueno, ya se originaron las empresas privadas de transporte un poco más cercano a lo que conocemos hoy, los buses.
Sin embargo, miren, han cambiado mucho. Estos son los buses que vinieron después del trolebús. Y finalmente, en el 2000, en el año 2000, le pusieron también por eso su nombre a Transmilenio, porque fue el comienzo del milenio. Entonces, en el 2000 empezó a circular el Transmilenio de Bogotá, que es el último, el que conocemos, además del SITP, pero el SITP es más parecido a los buses de los que hablamos anteriormente. Entonces, esto, cuando salió aquí en Bogotá, era supremamente moderno, ya nos parece muy normal, pero en el 2000 cuando llegaron eran muy modernos. Ahora se están modernizando porque ya no son ya no funcionan con combustible, con gasolina, con ese tipo de combustibles, sino que ahora están funcionando también eléctricamente para evitar la contaminación. El Transmilenio, y miren cómo ha cambiado también nuestra ciudad. Entonces esto es la historia del transporte en nuestra ciudad. Finalmente, ¿cuál es la actividad, chicos? Entonces, en el cuaderno de sociales van a escribir el título Historia del transporte en Bogotá con rojo, con la fecha de hoy, que hoy es 12, perdón, 12 de mayo del 2020. Colocan la fecha, colocan este título y van a copiar las diapositivas que están marcadas con un asterisco. Me devuelvo esta, aquí está nuevamente el asterisco y esta. No más. Bueno, esto es todo por hoy. Que tengan un buen día. Chao.